Para la creación de fuentes que manejen lámparas de cátodo frío, llamadas inversoras, la condición es que sean altos voltajes de corriente alterna lo más senoidal posible, generados a partir de fuentes de corriente continua a través del switcheo de 2 o 4 transistores en compañía de una bobina y una capacitancia, que resuenan a una relativa alta frecuencia si se compara con los valores de la corriente alterna de 50 y 60 hercios. Para modelos de cualquier tamaño, se ha popularizado el control de las inversoras por medio de integrados, entre los cuales vamos a destacar hoy la familia OZ, por ser muy usada. Concretamente, empezaremos con el OZ9938. Maneja dos transistores MOSFET, lo que se llama medio puente o half bridge. El OZ9938 se alimenta con 5 voltios por pata 2, pero además su terminal 10 debe recibir un voltaje superior a 2 voltios como orden de encendido para que el integrado se ponga en funcionamiento. Las salidas de manejo para los MOSFETs están en pines 1 y 15. La frecuencia de funcionamiento depende de los componentes R y C conectados a la pata 13 y es fija, de modo que la salida se controla por PWM, modulación de ancho de pulso. El brillo de la pantalla puede ser manejado desde fuera con un voltaje variable aplicado al terminal 4, DIMM. El divisor de tensión puesto en pata 7, OBPT, es una referencia puesta según el número de pulgadas de la pantalla para fijar la cantidad de voltaje normal en la salida de las lámparas. El voltaje en el terminal 11, LST, tiene que ver con el control de brillo de la pantalla e importa principalmente al diseñador. Los terminales más interesantes desde el punto de vista de la reparación en el OZ9938 son: VCEN, toma muestra del alto voltaje de salida de los transformadores, o sea, a la entrada de lámparas. ICEN es la entrada de muestra de corriente que se toma al regreso de lámparas. Tanto el voltaje como la corriente dependen estrechamente del estado de las lámparas. Si una lámpara está viejita, deja pasar menos corriente y el integrado compensa aumentando la presión, o sea, el voltaje. Si el desequilibrio es mucho, se dispara la alarma. Pero antes de apagar completamente la inversora, el integrado da un plazo corto para que la falla se corrija. Este plazo está determinado por el tiempo que demoran en cargar con un cierto voltaje los condensadores puestos en el terminal timer para el sobrevoltaje y SST-CMP para la corriente. Si se corrige el problema rápidamente, la carga de los condensadores se interrumpe. No pasa nada, todo sigue normal, el voltaje vuelve a bajar. Pero si la corrección tarda y el voltaje en los condensadores alcanza más o menos 3 voltios, el integrado entra en shutdown, apagándose por completo. Hay que reiniciar la orden de encendido para volver a ponerlo en marcha. El síntoma es que la pantalla ilumina por unos instantes y enseguida oscurece. Se apaga la inversora o a veces el televisor completo. Esto depende de marcas y modelos. Tenemos varios trucos para hacer que por una lámpara no se apague la inversora, sea de televisor
o de monitor. Se trata de no dejar pasar de cierto punto el voltaje en los terminales timer o SST-CMP. No es necesario hacer el truco en ambos, pero usted prueba con cuál le va mejor. Para timer, vamos a poner una resistencia de 560 ohmios entre este terminal y tierra. Y para SST-CMP, ponemos un LED, sea rojo, verde o azul, cuyas caídas de tensión están alrededor de 1,8 voltios, entre este pin y tierra. El positivo del LED debe ir al terminal 12 y el negativo a tierra. Ojo, mucha atención. Cuando se haya logrado mantener la pantalla encendida, observe con cuidado que no haya calentamiento rápido o excesivo en alguno de los transformadores, o de pronto indicios de escape de alta tensión. En cualquiera de estos casos, debe corregir el problema para no agrandar el daño. Es posible que después de corregido, el truco ya no sea necesario. En otras palabras, el truco vale solamente cuando la causa es alguna lámpara menos eficiente.